versículos del 1 al 3, vamos a leerlo todos juntos. Dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Pueden tomar asiento y quiero hablar acerca de esta última frase en este versículo que acabamos de leer. Los padres no cuidaron a los hijos. Vivimos en tiempos peligrosos. No podemos confiar en nadie, no podemos confiar en nada. Estamos en una selva salvaje y nuestra responsabilidad como padres es de siempre estar al cuidado y a la expectativa de nuestros hijos y lo mejor que podamos. Debemos nosotros de tomar esta responsabilidad. Yo creo aún más, como la palabra de Dios dice, que estamos en días peligrosos, estamos en los últimos días y creo que debemos de hacer más. Fallamos cuando no oramos por nuestros hijos, fallamos como padres, pero también fallamos como padres cuando no cuidamos a nuestros hijos. No cuidamos a nuestros hijos cuando no nos importa lo que ellos están haciendo. No cuidas a tus hijos cuando no sabes dónde andan. No cuidas a tus hijos cuando no sabes a qué horas llegan o no sabes lo que ven o lo que ellos están escuchando. No cuidamos a nuestros hijos como los deberíamos de cuidar. Dice la palabra de Dios allá en Mateo que nuestro Padre Celestial, Él sabe aún cuántos cabellos nosotros tenemos. Él tiene cuidado en lo que vestimos, en lo que comemos. Él quiere proveernos y cuidarnos a cada uno de nosotros. Él está al pendiente y Él tiene cuidado. Y cuando nosotros nos estamos desviando, Él se asegura que Él nos trae hacia Él. Él se asegura que Él me habla con su palabra y me guía nuevamente a los caminos de Él. Cuando desobedecemos, dice en Hebreos capítulo 12, que nuestro Padre Celestial, como un buen padre, Él nos llega aún a castigar y nos trae de regreso. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros como papás, como padres, debemos de hacer lo mismo. Debemos de aprender de nuestro Padre Celestial y ver en qué áreas quizás no estamos cuidando a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, porque estaban débiles, porque no podían hacer mucho. No los cuidaron del estruendo de las ruedas, del alboroto de los carros, de asegurarse que no fueran arrasados por esos carruajes. No cuidaron a sus hijos. ¿Qué es lo que viene enfrente de tus hijos y tú estás viendo y no los estás jalando, no los estás cuidando, no los estás protegiendo? Hermano, hermana, tenemos que cuidarlos aún más. La primera cosa que creo que debemos de cuidarlos es de peligros. Y ciertamente nuestros hijos, cuando están creciendo, los cuidamos de que no se caigan, los cuidamos de que no tropiecen, los cuidamos y cuando ellos están creciendo nos estamos asegurando que les tomamos de la mano para que vayan seguros de nuestra mano. Y gracias a Dios que Dios de la misma manera me lleva de su mano. Pero ¿dónde ya los hemos dejado? Quizás ya los hemos dejado muy atrás. Quizás ya no nos preocupa. Quizás los peligros de allá afuera ya no nos preocupan. Hechos capítulo 20 versículo 9. Hay una historia de un joven que está escuchando a Pablo en el tercer piso y él se está quedando dormido.
y está en una ventana, y mientras está quedando dormido, sus papás no lo cuidaron. Sus papás no le dijeron: hey, Eutico, vente para acá, si es que sus papás andaban ahí, amén. No le dijeron: hey, Eutico, te vas a caer. Hey, Eutico, ¿qué estás haciendo en esa ventana? Y cuando nosotros vemos un peligro inminente en nuestros hijos, debemos nosotros de hacer algo, alargar la mano y decir a nuestro hijo: hey, ven para acá. Eso te puede hacer mal. Eso, ahí hay un daño, ahí hay un peligro. Cuando iba creciendo, como a los 8 años, recuerdo que estábamos en Colima, y mis papás nos llevaron a una playa. Mi papá, mi mamá estaban ahí sentados en la playa, y a mí me dejaron que yo me subiera ahí a una balsita que yo tenía, y en esa balsita yo empecé a alejarme de la orilla de la playa, y me alejé más y me alejé más y me alejé más, y mis papás ni me vieron. Y me dejaron irme, llegué a China, amén, y me cambiaron, pero me alejé tanto que de repente vino una ola, y recuerdo mucho que esa ola me tiró, me volteó, y yo trataba de salir, y recuerdo que esa balsa estaba arriba de mí y no me dejaba salir. Si hubiera muerto ese día, mis papás se hubieran subido al carro, se hubieran ido, ni se hubieran acordado de mí, amén. Tan importante yo era para ellos. Nuestros hijos deberían de ser importantes, y yo sé y yo creo que no los debemos de sobreproteger. Yo creo que hay que dejar que se ensucien un poquito, amén. Hay que dejar que se caigan y que se raspen y que sufran esos dolorcitos de la vida, para que se vuelvan a levantar y se vuelvan a limpiar y sigan adelante. No debemos de hacer de nuestros hijos unos niños que lloran por cualquier cosa, pero también debemos estar al pendiente de ellos. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? De peligros, hay tantos peligros en nuestros días. Hay tantos peligros en nuestros días, tenemos que cuidarlos. Recuerdo que estaba tratando yo de salir, y finalmente un señor que me vio que yo pasé por un lado de él, me estaba cuidando ese señor. Y ese señor me sacó, me puso arriba de la balsa, me echó para atrás y me dijo: niño, no andes aquí, te vas a morir. Y ya me hubiera muerto si no hubieras ido por ese señor. Yo no sé quién es, quizás era un ángel, no sé quién era, pero me rescató. ¿Sabes? Debemos nosotros de cuidar un poquito más a nuestros hijos. Hay peligros allá afuera, hay cosas que están sucediendo, y sí, gracias a Dios, Dios nos protege y Dios nos cuida. Y hay que poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, ve conmigo ahí a Job capítulo 1, versículo 10. Job capítulo 1, versículo 10 dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Estaba diciendo el diablo. ¿Por qué estaba diciendo esto el diablo? Porque sabía que Job se levantaba y oraba y le decía al Señor: Señor, protege a mis hijos. Y debemos de orar por nuestros hijos para que Dios los proteja, para que Dios les ayude y Dios los guíe. Pero también tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos de cualquier peligro. Número 2, tenemos que cuidar a nuestros hijos de pecado. De la manera en cómo se viste tu hijo o tu hija. Tienes que estar al pendiente y al cuidado. Si tu hija de repente está saliendo con una minifalda y tu papá la estás viendo salir, dile: así no puedes salir. No puedes salir con esa blusita. No puedes salir con esa minifalda. No puedes salir pintarrajeada de tal manera. No puedes salir inmodestamente. Papá, mamá, tú eres el papá, tú eres la mamá, hermana, y los tienes que cuidar. Porque están llamando la atención allá afuera, y el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tienes que cuidar la manera de tus hijos, de cómo se peinan y de cómo hablan, la música que escuchan. ¿Qué están escuchando tus hijos? Pastor, es que ahora ya se ponen los audífonos y ya no sé qué están escuchando.
Escucha lo que ellos escuchan, y cuando lo escuches no te pongas a bailar con tu hijo o tu hija, amén. Pero el problema es que no quieres escuchar que están hablando tus hijos porque tú estás escuchando lo mismo. No quieres dar un buen ejemplo, no quieres decir, hey, eso no escuches, no veas eso, no hables de tal manera, no te vistas así. Tenemos que cuidarlos del pecado. Recuerdo hace tiempo en la secundaria, alguien me prestó un ¿cómo se llamaban esos? Cassette. Un cassette me prestaron por primera vez. Yo me lo iba a ir a llevar a mi casa a escucharlo. Y mi papá lo encontró y le dije, papá, ¿con qué derecho tienes tú de esculcar mis cosas? Esta es mi mochila, este es mi cuarto. Si le hubiera dicho a mi papá eso, me hubiera matado. Por eso yo creo que me está dejando a la orilla del mar que me muriera. Amén. Pero si yo le hubiera dicho a mi papá eso, me hubiera dado más de los que me hubiera dado o que me dio. Y encontró ese cassette, no me preguntó nada, lo rompió y lo tiró a la basura. Y le dije, papá, ¿y por qué lo hiciste? Él me dijo, porque no quiero ese tipo de música aquí en la casa. Y esa fue la última vez que traje ese tipo de música. Y además de eso, le dije, papá, pero esos cassettes costaban mucho. Ahora ya los piratas más baratos, pero ese cassette era original. Y le dije, papá, pero ahora, ¿quién lo va a pagar? Me dijo, ¿tú lo vas a pagar? Creo que sigo trabajando para pagar ese cassette. Lo pagué, lo tuve que devolver. Como hijos, yo no tengo derecho a mi mochila, yo no tengo derecho a mi cuarto, yo no tengo derecho a lo que yo escucho. Papá, mamá, tú tienes que cuidar aún lo que ellos están viendo por internet. Amén. ¿Qué celular están trayendo? ¿Qué están viendo ahí en su celular? El diablo ahora ya no está llegando el peligro allá afuera, está llegando desde adentro, y tienes que cuidar a tus hijos. ¿Qué pasó acá? Dice la palabra de Dios que no los pudieron cuidar porque sus manos eran débiles. Pídele fuerza a Dios, pídele a Dios que te ayude a tener la fuerza, y vas a ver que Dios te puede ayudar. Le puedes decir, hey, no sales así, y a ver qué pasa, amén. Hey, no puedes escuchar eso. Y yo creo que la mayoría de nuestros hijos están esperando a un papá fuerte, a una mamá fuerte, que le diga a sus hijos, eso no puedes hacer, no puedes citar con ese muchacho, no puedes salir con esa muchacha, no puedes seguir llegando después de las 9 de la noche a esta casa, no puedes encerrarte nada más ahí en tu cuarto y sin saber lo que está pasando. Yo entro al cuarto de mis hijos sin tocar. Ahora me siento medio raro porque a mí me gusta tocar, pero yo entro al cuarto de mis hijos sin tocar. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber que no es su cuarto. Ellos deben de saber que yo soy el que puedo ver lo que están viendo, saber lo que está pasando, saber lo que están escuchando, qué está pasando. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4 en el versículo 23, Proverbios 4:23, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Joven, Dios dice, mira, guarda tu corazón. Y al papá dice, mira, guarda el corazón de tus hijos y protégelo de pecado, de maldad. Hay mucho pecado, hay mucha maldad allá afuera. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están hablando? ¿Cómo se están expresando? Hay que cuidarlos del pecado. La Biblia dice que Dios habló con Samuel y le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Tengo aquí que a quien lo escuche le van a retiñir los oídos por lo que está haciendo Elí. No está él estorbando el pecado de sus hijos, y como papás tenemos que estorbar el pecado, tenemos que detenerlo. Si están haciendo y cometiendo un pecado y a veces enfrente de nuestras narices, di algo. No seas un papá que les dé la libertad y les digas, bueno, haz lo que tú quieras. No importa lo que hagas, allá tú, porque cuando decimos allá tú, estamos casi lavando nuestras manos y diciendo al Señor, Señor, mi responsabilidad como papá ha terminado. No, nuestra responsabilidad como papá no termina hasta el día en que ellos se casen.
Problema es que no hacemos nada antes de que se casen, y después de que se casen, ahí estamos entremetidos, no, que no, no, que sí, no, que no, no, que sí, no, que no, no, que sí. Estábamos en un lugar, en una comida, y había un bebé enfrente de nosotros, de 4 meses, y había 2 papás agarrando al bebé. Y la mamá le pregunta a su mamá de ella: mamá, ¿le puedo dar esto? Y la mamá dijo: no. Ok, no se lo dieron. Y luego le iban a dar algo más, y el papá le dijo a la suegra: suegra, ¿le puedo dar esto? Y la suegra dijo: no. ¿Cómo está esto? ¿Quiénes son los papás? El que está entrometido ahora en la vida de los hijos, ahora son los abuelos. Y como abuelos ya se casaron mis hijos, pero ahora les digo: no hagan esto, no hagan esto, no le den eso, no le den eso, sigan mis instrucciones. Pero ¿qué hay al respecto cuando están en casa? Si yo los educo bien cuando están en casa, no me voy a preocupar de ellos cuando se hayan casado. Mi misión es entrenarlos tan bien que cuando ellos se casen, yo diga: Señor, espero que lo que yo les haya enseñado haya sido suficiente. Hermano, diles qué hacer antes de que se casen, no después de que se casen. Número 3, cuídalos de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ve lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Dice la Biblia que allá en el Antiguo Testamento que Esaú, su mamá le dice a Jacob: mira, Jacob, Esaú le va a hacer una comida a tu papá, ¿por qué no vas y yo te ayudo y hacemos la comida para que tú recibas la bendición? No sabiendo que eso iba a causar un montón de problemas familiares. Dice la Biblia acá en Efesios 4:31: quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y podemos nosotros causar en la vida de nuestros hijos problemas tales como amargura, enojo, división. ¿Por qué? Porque como papás no tenemos cuidado de proteger a nuestros hijos de problemas. Es más, a veces somos los que causamos los problemas, somos los que causamos amargura en ellos, somos los que quizás hay un problema allá afuera en el trabajo, quizás con otra familia, los traemos a casa e infestamos a todos ellos con todos estos problemas que nuestros hijos no deberían ni siquiera tener. Hebreos capítulo 12 versículo 15 nos habla acerca de la amargura que tenía Esaú. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esaú se amargó contra su propio hermano. Esaú aún dice la Biblia que quería hasta matarlo. ¿Y cuántas veces hermanos se quieren matar entre hermanos y no se pueden ver? ¿Por qué? Porque nosotros no los cuidamos de problemas familiares, no los cuidamos de problemas aún quizás externos en la misma iglesia. No los cuidamos de buscar unidad, no los cuidamos de que hubiera, como en la mañana leímos, que no había un mismo sentir. Estaba hablando con alguien y me estaba diciendo: pastor, yo crecí con mi hermano y yo y mi hermano por 22 años fuimos los mejores amigos, pero de repente pasó un problema entre nosotros dos, un problema tan grave que nunca más nos volvimos a hablar por años. Pero fue algo que me dijo que me gustó y me dijo: pastor, cada Navidad mi mamá hablaba con nosotros
y tomaba mi mano, tomaba la mano de mi hermano y decía: dense la mano, perdónense. Yo lo quise perdonar, pero él nunca me perdonó. Y dice: le doy gracias a Dios por mi mamá, que me ayudó a tratar de resolver este problema que yo tenía con mi hermano. Pero a veces, en vez de tratar de resolver problemas familiares o de alguna índole, como papás pareciera ser que los aumentamos. Y los aumentamos muchas veces por, como la palabra de Dios dice, que hay... Que hay gritería, hay ira, hay maledicencia, hay amargura. Y hay tantos problemas que nosotros mismos como papás podemos llegar a provocar. Número 4, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice Efesios 6, 4 y Colosenses 3, 21: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que cuidar a nuestros hijos de provocarlos a ira. ¿Qué quiere decir provocarlos a ira? Provocarlos a ira es cuando nosotros, en el siguiente versículo, Colosenses 3, 21, dice: no exasperéis. Cuando los hacemos nosotros enojar por causa de nuestras acciones, y muchas veces, por ejemplo, los castigamos sin sentido. No les damos quizás un aviso, no los castigamos quizás a veces de más, pudiera ser. En ocasiones yo creo que cuando nuestros hijos le damos la preferencia a uno, al otro lo llegamos nosotros a exasperar y empieza a enojarse. ¿Por qué? Porque tenemos un favorito aquí en uno de nuestros hijos. El niño se parece más a papá, el niño es inteligente como papá, y entonces le damos el abrazo y le damos otro: vete para allá, estás muy feo, y lo pateamos y lo exasperamos, lo provocamos a ira. Y nuestros hijos pueden ser provocados a ira, pero este versículo está dirigido a nosotros como papás. Como papás podemos nosotros provocarlos a ira. Y a veces bien sencillamente. A veces es algo que ni siquiera nos pudiéramos dar cuenta, y por eso tenemos que orar al Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdame a no provocar a ira a mis hijos. Recuerdo que en una ocasión yo estaba bien dormidito, llega mi mamá y me da un cinturonazo y yo dormido. Digo: ¿qué onda? Y me despierto y como normalmente mi mamá tiraba la chancla y yo no me tenía que mover. ¿Verdad, mamá? Creo que no está acá, por eso estoy hablando. Pero tiraba la chancla y yo y nada. Pero cuando estaba acostado, dormido, 2, 3 de la tarde, llega y me da. Y recuerdo que me desperté enojado. Hasta casi pensé: me voy a ir de esta casa. Esta bruja, ¿qué está haciendo? Golpeando a este niño tan obediente, tan chulo, tan con buenas calificaciones. Tenía como 13, 14 años, pero era la única manera, creo, que me podía dar. No recuerdo por qué me dio, pero sí me recuerdo que me dio. Y los podemos llegar a exasperar y los podemos llegar a provocarlos a ira. Cuida, hermano, tu relación con tus hijos. Cuida esa relación, porque los puedes provocar a ira. Y como papás, no seas un papá débil. Sea un papá que pueda ayudar a sus hijos para hacer cuidado de esos caballos que vienen y están a punto de atropellar a tus hijos. Número 5, cuida a tus hijos de presión social y malas amistades. Segundo de Samuel capítulo 13, versículo 10. Segundo de Samuel 13, 10. Aquí está la historia de Amnón. Y Amnón manda a traer a su hermana. Le dice a su papá David: oye, trae a mi media hermana, porque tenía un amigo que le estaba dando malos consejos a Amnón. Y sabes que la presión social y la presión de las malas amistades son más fuertes que la misma presión de la misma familia.
Nuestros hijos allá afuera están teniendo una batalla bien grande. Están tratando de agradar a sus amigos. Y nosotros como papás tenemos que cuidar con quién andan ellos, con quién están platicando ellos, quiénes son sus amigos. Dice 2 Samuel 13:10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no hagas violencia. Ella tratando de hablar con él. Y aquí hay dos tipos de problema. Uno de ellos es el problema social, la presión social que tenía Amnón por causa de su mala amistad. Y entonces viene todo esto y se desata todo esto. Pero la otra cosa fue la falta de protección para Tamar. Su papá David, la falta de protección de haber cuidado a su propia hija, la falta de haber no hecho algo y haberla cuidado. Tenemos que cuidar más a nuestros hijos. Tenemos que cuidar más a nuestros hijos en todos los aspectos. Al principio hablé acerca de los peligros y hay tantos peligros de abuso allá afuera. Alrededor del 93% de los niños son víctimas de alguien que ellos conocen. Los niños corren un mayor riesgo de violencia sexual. Casi el 70% de todas las agresiones denunciadas ocurren en niños con menos de 17 años para abajo. Oye, escucha esto, 1 de cada 4 niñas serán abusadas sexualmente antes de cumplir 18 años. Es algo terrible. Es algo terrible. De los abusos, el 50% de menores de 6 años fueron por miembros de la familia. Y tengo aquí una estadística bien larga, pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos y estar al pendiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No los dejes solos. Tienes que estar al pendiente de ellos, cuidándolos. No los vamos a traer ahí con una cadena, pero casi es lo que necesitamos hacer. Amén. Tenemos que cuidarlos aún más. Amnón abusó aquí de su propia hermana o media hermana y entonces su hermano dijo, mi papá no hizo nada al respecto, lo voy a matar, y terminó su hermano de Amnón matando a su propio hermano, Absalón a Amnón. Número 6, cuida a tus hijos de palabras de crítica. Salmos 34:13. Salmos 34:13 dice aquí, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice en Timoteo, y aprendan estas jóvenes a no ser ociosas, que no anden de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que a veces dice ahí, sino también son chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Cuida a tus hijos del chisme. Cuida a tus hijos de palabra de crítica. Cuida a tus hijos de lo que se habla en el hogar. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Deja de hablar mal de tu hermano. Deja de hablar mal del vecino. Deja de hablar mal del pastor. Amén. Aunque a mí por eso no me gustan los tacos del pastor. Amén. Pero ¿qué se dice en tu casa? ¿Sabes que lo que decimos nosotros en nuestra casa, nuestros hijos están escuchando? Y a lo mejor lo estás diciendo a tu esposa o hermana, lo estás diciendo a tu esposo, y es bien fácil que la esposa nos escuche, porque ¿quién más va a escuchar nuestro chisme? Amén.
pero estamos nosotros trayendo veneno al hogar y estamos trayendo crítica y estamos trayendo, a lo mejor aún estamos levantando falsos, estamos diciendo no, ahí en la iglesia pasa esto, ahí en la iglesia pasa aquello, y empezamos a hablar mal de todo el mundo. Y cuando le decimos al hijo que tenía 7, 8 años y escuchó todo esto, le decimos a ese niñito de 7 o 8 años, a los 15 años, te voy a traer con el pastor para que hable contigo, para que dejes tu pecado. ¿Qué va a decir ese niño? Va a decir, mamá, papá, pero no es el mismo pastor del que ustedes hablaban mal, no es el mismo pastor que ustedes lo criticaban, no es el mismo pastor que ustedes decían que sus consejos no servían para nada. No, yo no voy a ir a escuchar a ese pastor mentiroso, a ese pastor falso, a ese pastor tal, y entonces estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque no cuidamos a nuestros hijos del chisme y de palabras de crítica. Tenemos nosotros que cuidarlos, y en ocasiones somos nosotros los que encendemos el fuego, y al final termina incendiando aún a nuestros propios hijos. Y número 7, cuida a tus hijos de perderse en el infierno. Dice la palabra de Dios, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de asegurarnos que la alma de nuestro hijo no se va al infierno, orando por ellos y asegurándonos que un día ellos aceptan a Cristo como su Salvador. ¿De qué sirvió que los cuidara aquí en este mundo del depredador? ¿De qué sirvió que los cuidara del diablo? ¿De qué sirvió que los cuidara del pecado? ¿De qué sirvió que los cuidara de malas influencias y del chisme y de cosas en su vida que pudieran haber dañado a ese hijo, a esa niña, a ese niño, que al final vayan al infierno? ¿De qué sirvió? De nada. La mayor protección que podemos nosotros dar a nuestros hijos es librar sus almas del Seol, del infierno, amándolos y guiándolos a Cristo, interesándonos por su alma y diciéndole a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿sabes qué? Tienes que aceptar a Cristo, guiándolos a Cristo, asegurándonos que los llevamos a los pies de Cristo. Ese es el principal cuidado que le podemos dar a nuestros hijos, asegurarnos que son salvos. Y si no sabes si son salvos o no, se resuelve bien fácil. Hazles una pregunta. Toma su mano, ¿verdad? Lee las rayas. Si no las llegas a leer bien, mientras estás tomando su mano, véalo a los ojos, dile, hijo, ¿eres salvo? Hija, ¿eres salva? ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador? Si no, déjame hablarte, déjame explicarte. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Dice, no cuidaron a sus hijos. Tenemos que cuidar más a nuestros hijos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos de tu ayuda, de tu sabiduría, para que podamos cuidar más a nuestros hijos. Te pedimos que tú nos des la sabiduría necesaria para saber qué hacer y estar al pendiente de ellos. Danos ese sentido de responsabilidad y de protección, sabiendo que estamos como en una selva y viene el lobo constantemente y viene a atacar y viene el depredador y viene la mala influencia y vienen las malas decisiones, y aún a veces en nuestra propia casa se originan cosas que son dañinas, y te pedimos, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos a cuidar a nuestros hijos. Ayúdanos a ser fuertes. Danos mano fuerte. Danos una mano fuerte, pero también una mano que sepa dar amor. Una mano que pueda guiar. Una mano que pueda dirigir al cuidar a nuestros hijos. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, papá, mamá, ¿estás cuidando a tus hijos? ¿Estás cuidando a tus hijos como los debes de cuidar?
¿Estás cuidando a tus hijos como Dios quiere que los estés cuidando? Se están perdiendo, se están alejando, están cada vez más lejos de Dios. Quizás los tienes que cuidar más. Quizás se están alejando porque no los estás cuidando como los debes de cuidar. ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Se está endureciendo? ¿Se está amargando? Cuida a tus hijos, hermano. Cuida a tus hijos, hermano. Quizás por algo que se está diciendo dentro del hogar. Quizás el pecado está entrando, infiltrándose y ya no lo puedes parar. Pero ¿sabes qué? Sí lo puedes hacer. Tienes que tener mano fuerte. Y puedes decir, ¿sabes? Esto no lo vamos a aceptar más aquí en la casa.